Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Pues muy buenas tardes, son las 12 del mediodía de este lunes 23, sí es 23 ya de marzo del 2020 y estamos ya aquí en la capital del estado de Veracruz en fase 1 de la contingencia pues, por este virus, el COVID-19 o coronavirus, como se le llamaba inicialmente, y ya con algunos casos manifestados en el estado de Veracruz, 7, según las cifras oficiales, que hay que decirlo, mucha gente no cree porque pues empezaron a contabilizarlos tarde, pasó lo de esta chica en el puerto de Veracruz, que su padre, un empresario del puerto de Veracruz, su hija estaba en un intercambio en Italia y regresó ya con síntomas de este virus. Se hizo un análisis en un hospital privado y fue confirmado este diagnóstico, y la autoridad pues no le hacía ningún caso. Yo creo que el tema del contagio y de este virus es un tema que tiene muchas aristas, tiene circunstancias que hay que ver poco a poco y que trataremos de irlas dilucidando en esta emisión número 250 de La Conjura, que quizás, si las condiciones empeoran, pues puede ser el último de esta temporada, precisamente porque estamos a punto, según los expertos, de entrar en la fase 2 de esta contingencia, donde ya hay que recluirse, ya se están recluyendo, las clases ya se acabaron, están en línea en esta universidad y en todas las escuelas del estado de Veracruz, de todos los niveles. Y bueno, el sábado el alcalde también, por acuerdo del cabildo, se decreta ya que bares, cines y todos los espacios donde se reúne público se cierren a partir de ya. Y bueno, pues no es una situación fácil. Pero bueno, para nosotros, hasta donde las condiciones sean posibles, aquí estaremos informándole a ustedes de los acontecimientos más importantes que ocurran en nuestro estado y en el país, también a nivel internacional. Por supuesto que muchos países ya han cerrado fronteras, otros están en proceso, los Juegos Olímpicos están en veremos, y como siempre, a mi lado, mi amigo, el maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. Buenos días. Y mi amigo también, estimado el arquitecto Jorge Flores. Jorge. Buenos días a todos. Oye, no se ve fácil, ¿no? No se ve nada. ¿Cómo ves el tema? El tema es uno de los temas más complicados que hemos presenciado. Creo que tuvimos un simulacro hace unos años con el H1N1. Así es un tema muy, muy complicado. Nos agarra en un momento muy crítico, cuando no tenemos un sector salud en el país consolidado. Se desmanteló lo que era el Seguro Popular y tenemos un INSABI en proceso que no tiene reglas de operación y demás. Nos agarra muy, muy mal parados. Yo hace unos días hice una prueba, yo en este momento estoy viviendo en Coatepec, hice una idea de lo que podría pasar. Coatepec es un municipio de 100,000 habitantes, si me permiten los números redondos. Vamos a suponer que estemos hablando de que el 40 o 50% de los habitantes adquieran el síntoma, contraigan el virus. Estamos hablando de 50,000 personas que lo contraigan. No significa que estén enfermas ni que presenten síntomas. Sí, porque hay muchos asintomáticos, ¿no? Asintomáticos, simplemente son portadores del virus. De esos 50,000, que 20% requieran algún tratamiento médico o alguna consulta o lo que sea,
estaríamos hablando de 10,000 personas que No hay requieren manera de atenderlos, ¿no? y que de esos 10,000 enfermos que presenten enfermedades, 200 personas o 100 personas requieran hospitalización en terapia intensiva en Coatepec. Me hice la pregunta, ¿cuántas camas de terapia intensiva existen en Coatepec? ¿Y cuántos respiradores hay en Coatepec? Me llevé la sorpresa, no hay ni uno. ¿Sí? No hay ni uno. Entonces, digo, no es llamar a la alarma, es llamar a la cautela. Guardémonos, cuidémonos, y cuidemos mucho a nuestras personas, a nuestros familiares vulnerables, ¿no? Que estén en condiciones de enfermedad, que estén en condiciones de edad avanzada, o qué sé yo, cuidarnos. O sea, creo que sí hay que hacer caso a las indicaciones, y creo que sí hay que cuidarnos. Definitivamente, ya como apunte final, esto va a ser algo que va a cambiar al mundo, nuestra idea del mundo como era. O sea, sí vamos a poder hablar de lo que era el mundo antes del coronavirus y después del coronavirus. Las implicaciones económicas van a ser increíbles, vaya, no sabemos, están hablando de una caída de la economía en Estados Unidos del 30% en el segundo trimestre, están hablando de una caída de México, que todavía no tenemos claro qué va a ser, pero bueno, estamos a la puerta, hay que abrocharnos los cinturones y cuidarnos, ¿no? Oye, Alfredo, muy cuestionada por muchos analistas, muchos expertos, muchos científicos, la política que ha asumido el gobierno de la República y por supuesto el estatal, que no es más que el reflejo de la política nacional, de lo que hace el gobierno federal, con motivo de este virus, de la llegada de este virus a México. Ayer ya había 300 y tantos en el informe de la tarde que da contagiados en México, cifras oficiales. Y bueno, vemos en el mundo, en Rusia, en Panamá, en Cuba, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en todos lados que están cerrando fronteras y le están dando un tratamiento de emergencia nacional. Y aquí ayer salió un video del presidente donde dice que todavía podemos salir, ¿no? A comer. Digo, uno entiende esta postura en el sentido de que la economía, como dice Jorge, pues empieza a preocupar a todos, no solamente porque se paran las actividades productivas del país y del estado de Veracruz. ¿Qué opinión te merece esta política en salud pública, Alfredo? Es un auténtico galimatías. Por un lado, el subsecretario, el encargado, el que tiene la encomienda López-Gatell, Hugo el subsecretario de Salud, encomendado por el presidente de la República para programar, para diseñar toda una estrategia para detener, contener y estar en contra de esta pandemia del COVID-19, pues no se pone de acuerdo porque el subsecretario habla de una sana distancia, la ha venido proclamando desde hace ya muchísimo tiempo en las mañaneras, a tal grado que muchísima población mexicana está recluida, prácticamente recluida precisamente por esa línea que han dado desde el gobierno, por un lado. Pero por otro lado, el presidente de la República hace lo que comentas que hizo ayer, y no nada más ayer, la semana pasada. Igualmente se publica en el Universal una fotografía donde está una niña enfrente y él dice, me la quería yo comer a besos, pero por la sana distancia no fue posible. Esto es bastante grave porque es el presidente de la República, un hombre ya mayor de 66 años, con problemas cardíacos, quizá de diabetes, confieso él mismo, de que trae una farmacia en sus bolsas, ¿no? Así es, de tanta pastilla que toma. Sí, es una gente que es vulnerable, simple y sencillamente, y sin embargo, bueno, pues anda en reuniones multitudinarias en donde todo puede pasar, y lo de ayer pues ya fue el extremo, y se fue al extremo, pues lo dijo en Oaxaca, que si bien es una tierra en donde hay una raza aborigen bastante fuerte, eso sí fuerte,
pero da a entender que genéticamente estamos preparados los mexicanos para que el virus del el COVID-19 no nos haga los efectos que ha hecho en otras partes En Italia, por ejemplo. en ¿no? Italia, en China, en fin, en España. y en Estados Unidos. Y bien, aparte de eso, que pues esto tendría que contemplarse científicamente, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México hoy se publica en el Universal sus declaraciones haciendo la convocatoria a los habitantes de la Ciudad de México para que no salgan. Entonces, ¿a cuál de las tres entidades públicas, ¿no?, tenemos que atender? ¿No? ¿A la jefa de la Ciudad de México, al presidente de la República o al hombre encargado de combatir esta pandemia? O a la esposa, Esto ¿no? obviamente da un también. escenario de incertidumbre. Yo hablé con una de mis hermanas en un pueblo de acá de Juan Díaz Covarrubias y me dijo, no, pues no importa, ya ves que dicen que podemos salir, es decir, dice el presidente. Esto La máxima autoridad del país. Sí, la máxima autoridad. Y que el presidente pues presume de que cuando nos diga que no salgamos, punto, ¿no? Como si él fuera el desideratum último de nuestras vidas, como si estuviéramos los mexicanos esperando a que él nos dé la señal de no salir para hacerlo, ¿no? No, pues primero está la vida y mucho después, viendo todos los desatinos presidenciales, pues mejor que él diga lo que quiere, ya pues por lo pronto la población mexicana debe asumir que este no es un asunto de juego, que este no es un asunto incluso de cuestiones de carácter económico, porque esto que lo vean los especialistas, que es serio, por cierto, el problema económico, pero que no lo provocó el coronavirus, ya viene desde antes, Ya veníamos al menos en en descenso. México, y también por la crisis petrolera. Entonces, bueno, pues estamos en un escenario bastante difícil en México, como en otras partes del mundo, y ojalá ese escenario que desde Italia nos llega no nos llegue a nosotros, pero en el ojalá va implícito el deseo de que las autoridades pues asuman la enorme responsabilidad que tienen para proteger a los mexicanos. Así es. Oye, Jorge, hace rato comentabas el ejemplo de Coatepec. En un escenario posible de infectados de la población de ese municipio. Y hablabas evidentemente que no hay una capacidad de respuesta del sector salud ubicado en ese municipio. Pero ¿qué pasa a nivel nacional? ¿Qué te parece? La Organización Mundial de la Salud ha habido declaraciones donde felicita al gobierno de México por las medidas que están tomando. Ayer el presidente señaló que 10 de los hospitales del sector salud van a pasar a formar a responsabilidad del ejército mexicano. Ya se autorizó, se dice, una partida especial para comprar respiradores y todo el material que se requiere. ¿Tú crees? No estamos, y quisiera dejar el tema de Veracruz para otro tema, sino a nivel nacional. ¿Tú crees que en un escenario de esta naturaleza, como la que se prevé, como el que se prevé en un par de semanas, quizás, nuestro sistema de salud tenga la capacidad para atender a lo que infortunadamente parece que se volverá realidad? Mira, hay que basar en los números. O sea, México no tiene un sector salud, un sistema de salud muy fuerte, que digamos. O por lo menos sería imprudente compararlo con el de España, que es el 9º sistema de salud mundial, o el de Italia, que es el 7º o 6º sistema de salud. O sea, no tenemos las camas por cada 100,000 habitantes que tienen esos países, ni siquiera cerca estamos. Dentro de la misma OCDE somos el último lugar en camas por cada 1,000 habitantes. ¿Sí? No es que se sea alarmista, pero creo que sí tenemos que tener mucho cuidado, que las circunstancias son complicadas, son adversas. Nos agarra con un sistema de salud, como te decía, un sistema de salud que está en proceso de cambio. O sea, ni acaba de morir perfectamente lo que es el Seguro Popular, ni acaba de nacer el INSABI. Ahorita en Jalapa estaba viendo antes de venir acá, están tomadas las instalaciones de la Clínica 11 del Seguro Social. Hace poco no entraron a las 66, ¿no?
porque los médicos están pidiendo mayor protección para poder trabajar, ¿no? El asunto es serio. O sea, yo creo que si sistemas de salud como el español y el italiano se vieron rebasados, nosotros tenemos que tener mucha cautela. O sea, 10 hospitales no significan gran cosa. Y que a la vez, cuando le preguntaron al subsecretario cuáles eran esos 10 hospitales, el subsecretario de salud no supo decir cuáles eran, nada más. Todavía no se definen. Todavía no se definen. O sea, tengamos cuidado. Yo siento que la mejor política, lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es cuidarnos a nosotros. O sea, aquí se aplicó en la universidad, se suspendieron clases, ya todas son virtuales, y es un excelente ejercicio a la vez. O sea, sin duda, virtualizar, hacer uso de la tecnología de la cual disponemos, es una maravilla. O sea, hagamos ese uso de esa tecnología, ya existe, ya está en nuestros teléfonos, está en nuestras computadoras, hagamos eso, no pasa nada. ¿Sí? Y más bien preparémonos a una circunstancia complicada en todo el territorio nacional. A mí lo que decía don Alfredo ahorita, que a mí me tiene muy, muy preocupado, o que digo yo, hasta dónde cabe la insensatez, es el presidente López Obrador está yendo a las comunidades más marginadas, más pobres de México, a mandarles un mensaje de todo está bien, perfecto. Pero en ese mensaje está diseminando también una serie de virus, porque el presidente no va solo, el presidente lleva toda una serie de avanzada, que son la comitiva, 100, 200 personas, que son, ya no le llamemos, pero que son su gente de avanzada, que prepara el meeting, que prepara lo que ustedes quieran. Esa gente ya está contaminada de la Ciudad de México y está llevando la enfermedad a las comunidades más pobres del país, donde no hay, o sea, Jalapa estamos reyes aquí, en esas zonas del país no hay nada. Digo, yo no sé si sea el momento ya cancelar completamente ese tipo de rutina presidencial y acabarnos, ya para terminar y no quitar más tiempo. Me sorprendió y me dio envidia y me sacó una lágrima, casi, cuando sale la primera ministra de Alemania, la Merkel, diciendo que era la primera vez en 14 años que daba un discurso a la nación. O sea, eso es gobernar. El buen gobierno es el que no tiene que decir nada. ¿Sí? Pero sin necesidad de mañaneras. Sin necesidad de mañaneras. O sea, ella es una estadista y una líder a nivel mundial, ¿no? Recluida, por cierto. Recluida, ¿no? Y con un mensaje de... Sí. También parece que una de sus gentes cercanas resultó positivo, ¿no? ¿Su médico? Está complicado. Oye, Alfredo, y esta situación de pandemia a nivel mundial, cuando se compara con otros países, como platicábamos hace un momento, y la política del gobierno mexicano en este aspecto, bueno, aparte de los comentarios, casi todos en contra, porque veo muy pocos a favor, ¿no? Pues está originando, como tú decías y como señala Jorge, confusión en la sociedad mexicana. No saben si realmente hacerle caso al presidente, salir todavía, pero lo cierto es que las ciudades, Jalapa, donde yo estoy, el puerto, donde hay ya, me parece, 4 casos confirmados en Veracruz de esta, y uno en Boca del Río, 2, son 7 a nivel estatal, según las cifras oficiales. Entonces, a ver si esto no es cierto o no. Pero ¿cómo ves en Veracruz? Nuestro secretario de Salud, Roberto, ¿qué? Ramos Alor. Ya está dando también declaraciones todas las tardes. Se tardaron en reconocer el caso, sobre todo, del puerto de Veracruz. El sistema de salud en Veracruz, Alfredo, ¿cómo lo ves? Muy mal, por supuesto, ¿no? Sí, muy mal. En el estado de Veracruz hay 59 hospitales y cerca o aproximadamente 850 centros de salud. Es decir, está desparramada la atención de salud en el primer nivel.
Esto es simple y sencillamente una forma de decirlo, pero la forma en cómo está el servicio de salud o los servicios de salud en Veracruz están muy mal porque desde la Secretaría misma, desde la estructura directiva de la Secretaría, no hay forma de organizarse y de hacer que los hospitales periféricos trabajen como debe ser. Hay hospitales en donde tienen en nómina un anestesiólogo, por ejemplo, pero no tienen, no es hospital, pues, un centro de salud tiene en su nómina un anestesiólogo, pero no operan. O bien, a las 10 de la mañana, el coordinador hospitalario de la Secretaría de Salud, a las 10 de la noche, de la Secretaría de Salud, puede llamar por teléfono a Martínez de la Torre, a Poza Rica, cualquiera de los hospitales periféricos de la entidad veracruzana, para preguntar si está el director, si está el especialista que debe estar. No los va a encontrar. Es un problema serio. El hecho de que el SECAN, el Rafael Lucio, en Jalapa, estén saturados, se debe a que los hospitales periféricos de Coatepec, de Alto Lucero, de Perote, de Martínez de la Torre, de Altotonga, etcétera, no están trabajando eficientemente, porque no tienen ese filtro. Está la sala de parturientas en el Rafael Lucio totalmente saturada, porque no pueden atender un parto en Coatepec. Increíble, ¿verdad? Es increíble cuando además hay nómina, cuando además hay gastos en insumos médicos. Entonces, ¿dónde está ese dinero que se está aplicando en cuestiones de salud? ¿No? Sí, ineficiencia, corrupción, por supuesto, e irresponsabilidad por parte de las autoridades estatales que no le ponen atención a ese punto. No puede un sistema de salud trabajar con eficiencia en estas circunstancias. Aparte de que hay aparatos médicos descompuestos, en eterno mantenimiento. ¿Por qué? Porque además hay saturación de demanda. No hay contención en los hospitales periféricos y todo llega acá. Hay un señalador lineal, que es un aparato que trata muy bien el cáncer, acá en el SECAN, de última generación. Bueno, pues ya lo tienen un poco en stand-by, porque ya se calentó. Es decir, ya está sobresaturado, sí, ya está sobresaturado. Y nada más hay uno. La pregunta es, ¿por qué no compran otro? Es un aparato que para el presupuesto de la Secretaría de Salud 600 millones es más que suficiente. Pasado. ¿Cómo? ¿Se ahorraron 600 millones? Dijo el secretario. Sí. No, es más que suficiente para comprar 2 aceleradores lineales, no nada más para Jalapa, para el puerto de Veracruz también lo tiene, pero para los hospitales regionales, en Coatzacoalcos, en Tuxpan, en Poza Rica, ¿no? Entonces no se puede hablar en Veracruz de un sistema de salud eficiente que pueda contener este pandemonio que es la pandemia del COVID-19. Y aparte de todo, bueno, pues con todo respeto para el secretario de Salud, que ha demostrado una ineptitud extraordinaria, bueno, pues no lo quitan por las razones que el gobernador pudiera esgrimir, pero entre ellas no está la de la eficiencia y de que pueda sacar adelante el sector salud veracruzano. Jorge, antes nos vamos a un corte, pero regresamos contigo. Jorge, lo que está diciendo Alfredo es sumamente importante. Ineficiencia, corrupción, desorganización, mala planeación en el sector salud del estado de Veracruz, con un secretario que no ha podido con el dengue, que está resurgiendo el dengue, ahora la influenza, y ahora encima el COVID-19. Volvemos contigo con este tema. En un momento regresamos con usted en esta emisión número 250 de La Conjura. La
calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Un sistema de salud en Veracruz insuficiente, desorganizado, ineficiente, con unas autoridades en el ramo muy cuestionadas, sobre todo con el encargado del despacho, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Es muy complicado. Veracruz es un estado, creo que es el estado con más ciudades medias de la República. Sí, así es. Tenemos muchas ciudades medias, realmente grandes ventajas al tener prácticamente ocupado todo el territorio estatal. Sí, así es. Una estructura urbana, una estructura de ciudades muy interesantes, pero tenemos un sistema de salud que no ha logrado. Creo que el último gran esfuerzo, y habrá quien diga y que le parezca que estoy diciendo una aberración, pero el último gran esfuerzo de construir infraestructura hospitalaria fue la del doctor Mauro Loyo en el sexenio de Miguel Alemán, que construyó 15, 20 hospitales regionales en distintas zonas. Yo conocí varios y realmente estaban bien hechos. O sea, el de Acayuca, que estaba en Juanita, me parece. Oluta, perdónenme. Estaba bien dispuesto. Era un hospital digno, un hospital limpio, moderno, con instalaciones adecuadas. Pero de ahí para acá no se ha hecho absolutamente nada. Lejos de todo, se ha venido deteriorando todo el sistema de salud, todo el sistema hospitalario del estado. Construimos el hospital infantil en Veracruz, pero llevamos 10 años. Pues, sí. La famosa torre pediátrica, La famosa torre pediátrica. Tranzas y tranzas, ¿no? No pudimos con el dengue el año pasado, no vamos a poder este año. Se nos están complicando muchísimas cosas. Cuando yo hubiera sido, yo apostaría, o sea, dejar todos los demás
proyectos nacionales, dejar todos los demás proyectos estatales e invertir todo lo que más se puede en salud. De verdad vale la pena. Es un gasto, es una inversión tan importante tener un sistema de salud que esté bien estructurado. Lo que nos estaba diciendo Alfredo a mí me impresionó. O sea, no puedes hablar que no hay un sistema de salud completamente estructurado, organizado, bien aceitadita funcional, a las que necesidades de la población. Que un ¿no? parto de Alto Tonga no venga a Jalapa, si no es de alto riesgo, que un resfriado no llegue hasta Jalapa, que tengamos un sistema donde sí funcione clara y perfectamente. Yo lo sigo diciendo, las pandemias nos ponen a prueba. Esto no es la primera vez que sucede en la humanidad, o sea, no lo es. Ahí tenemos lo del 2009, el H1, ¿no? Y tenemos la gripa española a principios del siglo pasado, es. que fue devastadora en México. La mitad de los muertos de la Revolución Fueron Mexicana, mexicanos. y la mitad de los muertos de la Revolución Mexicana fueron ocasionados más Por que por esta, la guerra, fueron ocasionados la por la gripa española. No es algo nuevo. Yo por eso hago el llamado. Vamos a cambiar y vamos a exigirle al gobierno, sea Morena, sea el PRI, sea el PAN, sea el PRD, que tengamos un sistema de salud de acuerdo al país que somos. Yo soy no me gusta mucho el presidente de El Salvador, a pesar de que ahorita lo tienen muy sobrevalorado. No me gustan los políticos estridentes, me gustan los políticos callados, que es la mejor función del político. Pero de lo único que rescaté de él es, México es un gran país, pero ser un gran país requiere una gran responsabilidad, requiere que tengamos un sistema de salud de acuerdo al tamaño del país que somos. Y en Veracruz también debemos de tener un sistema de salud de acuerdo al estado que somos. Y creo que al secretario de Salud le está quedando muy, muy grande el cargo que tiene. El gobernador Cuitláhuac tendrá que hacer mucho por mejorar esto y yo espero que los resultados de los infectados en el estado de Veracruz no sean resultados. Yo no soy científico, pero muchas veces dicen que uno puede obtener los resultados que quiere de acuerdo a la pregunta que hace. Si uno no busca infectados, lo más seguro es que no encuentre infectados. O sea, si aquí en Veracruz decimos, no, si no vienes de China, de Italia o de Francia, no se te hace el examen. No es cierto, o sea, puede ser que realmente las condiciones están más preocupantes y estemos por iniciar lo que es la fase 2 y tengamos un sistema de salud que no esté preparado. Muy bien, Alfredo, el tema de este virus de por sí es muy delicado, por supuesto, y viene en los peores días, según los pronósticos de los especialistas, en el tema de la salud pública, pero el tema de la economía también es un tema que hay que resaltar por la importancia, por la parálisis productiva que hay en el país y sobre todo en Veracruz, que a partir de hoy ya no hay clases, que a pesar de que la autoridad educativa anuncia para mañana el uso de RTV, la radio y la televisión de Veracruz para estas clases, que por cierto el gobernador va a ser el que va a dar la primera clase de matemáticas. El tema de la parálisis económica es un tema muy delicado. Hay muchos negocios, pequeños sobre todo, que viven del movimiento de la población. No quiero pensar nada más en las personas que trabajan en la calle, limpiaparabrisas, vendedores de rosas y todo eso, sino de las pequeñas empresas, las empresas de abarrotes, las tienditas, las escuelas, no solamente públicas, las privadas, que también van a entrar en una fase de parálisis, porque ya no hay alumnos, a pesar de que, como bien dice Jorge, esta es una oportunidad muy buena para poner la educación virtual en el lugar que ya debe de estar. Es decir, la educación tiene un proceso ya de virtualización en el mundo entero. El conocimiento a través de los medios digitales cada vez es más importante y esta experiencia forzada, sin duda, va a ser muy importante para la educación en el país. Pero
¿qué hacemos con las empresas, con las personas que van a perder su empleo inevitablemente? Hace un momento, al inicio del programa, Jorge decía que ahí hay pronósticos de una recesión, tanto en Estados Unidos como aquí. Los expertos hablan de que en México el PIB puede perderse en 4.5% y que esto va a implicar lo que no ha pasado en 90 años en el país. En la crisis de Estados Unidos del 1929 y 1930, que fue que nos tocó a nosotros, ¿no? Es el segundo año, ya es inevitable, será el segundo año de pérdida del crecimiento del Producto Interno Bruto, y algunos analistas calculan la pérdida de empleo en nuestro país en alrededor de 500,000 de personas. Es decir, no es fácil en este escenario la sobrevivencia de muchas empresas y por consiguiente en la pérdida de empleos. Y sin embargo, Alfredo, no vemos un plan de contingencia económica como ya lo hizo Estados Unidos, como ya lo hizo España, como ya lo hizo la República del Salvador. O sea, aquí los diputados aprobaron la semana pasada un fondo de 180,000 millones de pesos, pero la gente, aquí está comentando Arturo Navarro Plata, que se debe de, por ejemplo, la luz, la energía eléctrica, también los impuestos, muchas cosas que puede hacer el gobierno, pero que tal parece que todavía no llegamos a esa circunstancia. Ya dijo que no lo va a hacer. Bueno, no en Veracruz y no en muchas partes de México, pero sí, por ejemplo, en Jalisco. Allí el gobernador ya pidió a la Cámara de Diputados la creación de un fondo por 1,000 millones de pesos, precisamente para proteger a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas, de tal manera de darles incentivos. De otra manera va a haber una quiebra generalizada de negocios en México. Se está tardando en esto el gobierno federal, y lo que ha hecho el presidente es ir en sentido contrario, precisamente en la combinación de arreglar este asunto, porque lo primero que hace, no vamos a dar exenciones a las grandes empresas. Caramba, y le pide a las grandes empresas o a los grandes empresarios que sean los inversores Y que no que corran. movilicen la economía nacional. Es decir, eso en tiempos normales es para aplaudirse, pero una ahorita acentuar aún más esa actitud suya en contra de la gente que tiene el dinero para mover a México. Es decir, simple y sencillamente le demuestra un desprecio, un odio, quizá porque tiene dinero, porque son gente exitosa por sí mismas y que no requieren de los asuntos del gobierno, ¿no? Pero no se ve desde el gobierno federal un plan económico en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, que se la presenten a México. Debieron haberlo hecho ya, pero están tan atrasados, la verdad están empanicados en el gobierno federal, o algo ocurre porque desde noviembre del año pasado se anunció la gran inversión de los empresarios mexicanos. Miles de millones de dólares se iban a invertir en México, ¿no? A partir de este año. Y ese plan de infraestructura se ha venido difiriendo. Se decía que el 18, ya como últimas fechas, el 18 de marzo, el 21 de marzo, y no ha habido absolutamente nada. En cambio, ha habido por parte de los empresarios una extraordinaria decepción, porque no se les ha cumplido lo que en Petit Comité platican. Primero, no se les abrió a la inversión los famosos farmados. No se les abrió, por un lado. Por otro lado, ayer en Mexicali se hace una consulta popular, imagínense ustedes, en contra de la instalación de una cervecera cuya inversión ya está en camino. Millones de dólares están siendo invertidos allí. 1,000 millones. Viene este nuevo gobierno y porque una parte
interesada de la población, que no toda, por supuesto, le pide que haga una consulta popular porque no quieren que la empresa esté ahí por el consumo del agua. Y se hace la consulta y la empresa pierde la consulta. Es decir, no va a haber cervecería allí. Ya el gobierno se encargará de indemnizar a los empresarios. Pero ¿qué imagen le estamos dando a los inversores, primero nacionales y a los extranjeros? Entonces, en este panorama tan difícil, tan complejo, pues no le veo al gobierno forma en cómo va a plantear su programa de rescate económico financiero para México sin la participación combinada de los empresarios. Porque pues ya se lo dijeron, puedes en una elección no contar con los empresarios, pero no puedes gobernar sin los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque es el dinero, es el capital. Olvidemos de los empresarios, es el capital. Y con el capital no te puedes pelear. Un gobernante pelea por el capital, de ninguna manera, ¿no? va al fracaso. Y esto es lo que estamos viendo a México, de tal manera que la perspectiva, si ya con un año de recesión o de estancamiento económico ya nos iba mal, pues ya con un segundo año en esta tesitura, y le van a echar la culpa al COVID, y le van a echar la culpa, que tiene algo que ver, por supuesto, al petróleo. Tiene algo que eso, pero acá se están agravando las cosas. Oye, Jorge, y a nivel estatal en este tema, pues tampoco se sabe nada, ¿no? A lo mejor quiero pensar que ya los encargados de las finanzas estatales deben de estar planificando algo para apoyar a la economía veracruzana, que también, al igual que la nacional, pues además no crece, no se desarrolla. No hay ni inversión pública, igual que pues, se dice que hubo un subejercicio de más de 3,000 millones de pesos, ¿no? Y que tenían problemas el municipio y la CIOP para poder justificar en este mes de marzo que se supone que tienen que cerrar obras. Si no, en la CIOP se hablaba hasta de 1,000 millones de pesos de subejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo ves el panorama económico para el estado de Veracruz ahora que llegó el COVID-19? Ahora que llegó el COVID-19, yo creo que es hora de que se cambió, que apostamos por otra cosa a nivel nacional. O sea, la apuesta nacional es por el petróleo, una gran apuesta del siglo XX, de principios del siglo XX, no obedece al siglo XXI. Veracruz requiere una transformación distinta. No llevamos una recesión de un año, llevamos una recesión ya de muchos más años atrás, o sea, desde mediados de Duarte. No, es un estado que tiene 6, 7 años sin presentar un crecimiento económico importante. Positivo, ¿no? Realmente andamos en el 0.1, 0.3% arriba y abajo, y ahí fluctúa, ¿no? Pero realmente es un estado que lleva 8 años en estancamiento económico absoluto. Realmente nos estamos empobreciendo cada vez más con respecto a otros estados de la República. Por eso salimos, vemos otras ciudades y decimos, ay, ¿qué pasa, no? Realmente nuestro estado está muy atrasado. Yo me tomé la molestia, y lo comentamos aquí lo comentamos en el programa en la tarde. Yo me tomé la molestia de leer el programa de Veracruzano de Desarrollo. Realmente no hay una intención de desarrollar el estado. Cuando uno lo lee, no sé si ya lo leyeron ustedes. Sí. O sea, la intención es fortalecer la informalidad, la economía informal. La intención es no favorecer la creación de ningún tipo de empresa. La intención es lo que está pasando, o sea, dejar de invertir en el estado. O sea, y ahorita la crisis económica va a pegar muy duro. ¿Por qué? Porque pega en la línea de flotación del proyecto presidencial, que es hacer de Pemex la palanca del desarrollo. Esa es la línea de flotación, y justamente ahí llegó el misil y pegó en esa línea de flotación. Veracruz es parte del esquema, es parte importante. En Veracruz hay refinerías, hay una industria petroquímica muy importante. Los yacimientos de petróleo que han presumido últimamente que han encontrado, pues prácticamente todos han sido en Veracruz. Así es. ¿Sí? No sé qué vamos a hacer cuando el petróleo está a $10, $12 la mezcla mexicana, y nuestro costo para sacar ese barril de petróleo está en $18, $20, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a vender con pérdida, ¿no? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a asumir esa pérdida? Digo,
no son buenos tiempos. Creo que Cuitláhuac, nuestro gobernador, debería sentarse un momento, sentarse con su secretario de Desarrollo Económico, que es alguien sensato, y decir qué vamos a hacer. Es un buen amigo. Es un buen amigo. Vamos a sentarnos y vamos a hacer una estrategia de desarrollo estatal. Sí. Ya, es urgente, rápida, inmediata. O sea, es ya, ¿qué podemos hacer rápidamente? De momento tenemos el gas natural más barato del mundo, lo tenemos en Tuxpan. Así es. Eso para muchas empresas es más atractivo que cualquier condonación de impuestos. Es decir, ahí está el gas, se los pongo, ocúpenlo. Acá, Tuxpan, un puerto increíblemente maravilloso, perfectamente bien comunicado, tanto a la frontera. Para el norte, para el centro, para el sur. Es un privilegio, y ahí está abandonado a la buena de Dios, ¿no? Digo, urge que se sienten, ¿no? Había una inversión de la Nestlé que parece que ya se enfrió, ¿no? Digo, sí, se tienen que hacer algo, tienen que sentarse a trabajar y hacer una proyección a los años que le faltan a Cuitláhuac de gobernar, porque sí, va a ser muy serio. Esta crisis no va a durar 6 meses, esta crisis económica va a ser un poquito más larga, y como decía don Alfredo, después de que una consulta Patito en Mexicali tuvo una inversión de $1,400 millones, yo no creo que haya nadie en su sano juicio que quiera invertir en México. Muy bien, vamos a regresar con el tema seguir con este tema, Alfredo, de las repercusiones en diferentes sectores de la sociedad veracruzana y obviamente a nivel nacional también, sobre pues las expectativas. Señalaba muy bien Jorge que el gobernador tiene que sentarse con Enrique Nachón, con el secretario de Finanzas, para ver qué vamos a hacer, pero tal parece que el silencio es la respuesta, o que estamos esperando, o que el gobierno está esperando, cuál es la política que va a implementar el gobierno federal para replicarla aquí en Veracruz, ¿no? En un momento regresamos con este tema aquí, a su programa, La Conjura. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina
0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Queremos agradecer a nuestro numeroso auditorio que está pues atento a lo que se dice en este programa, a Arturo Navarro Plata, a Flora Arreola, a Liliana Sorrosa, a Guadalupe María Morando, a Dora María Hernández y tantos más que nos hacen el favor de prestar atención a este programa. Bueno, una de las repercusiones de este asunto, que es una cuestión lateral, Alfredo, es el tema del pleito entre Rusia y Arabia Saudí por la producción de petróleo. Esta competencia o esta falta de acuerdos hizo que Rusia incrementara su producción petrolera. Más el COVID-19 y todo esto está afectando seriamente al tipo de cambio en México. Hoy, hace un momento nos decían aquí el equipo de producción que ya está en 25, ¿qué? 90 y tantos. Ha subido. Hay fluctuaciones, obviamente, pero en este momento el pico anda ahí, seguramente va a bajar. Las repercusiones económicas de un tipo de cambio, porque mucha gente se puede preguntar, Jorge Alfredo, bueno, ¿y yo qué? Pues yo ni manejo dólares, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con el tipo de cambio? Pero cuando vemos la economía de manera global o de manera macroeconómica, pues quiere decir que lo que compra México afuera es más caro. Y esta alza de precios, pues a la larga se ve también en la balanza de pagos, en la balanza comercial mexicana, que si bien es superavitaria, bueno, pues tiende evidentemente a perder ese sentido negativo. Y que evidentemente, pues al final esto le pega al sector productivo del país. Un tema delicado, ¿verdad? Sí, y sobre todo, bueno, aparte de la balanza comercial también está el tema de la deuda. Sí, claro. Si debíamos en dólares, que está en dólares. Así es, en divisa Es norteamericana. decir, ese desnivel, ese gran desbalance que ha tenido en 8 días el dólar, pues ha incrementado el nivel de la deuda a proporciones extraordinarias. Y la de Pemex, que está a punto, Sí, por también. cierto, de la calificadora de descalificar. Lo De descalifica. descalificar las Esto calificadoras. Es un panorama bastante difícil para México. Tan difícil porque el presidente de la República puso todos los huevos en la canasta en base a la política petrolera. Es decir, volver a petrolizar la economía mexicana, que fue absolutamente un fracaso en el primer año de su gobierno. Y en este segundo año ya Es una tragedia. ya ni se diga. Y lo estamos viendo porque uno de los parámetros que tenía el presidente de la República más electos para presumir que la economía mexicana iba bien era precisamente la paridad peso-dólar. Así Un es. peso Así el- fortachón. Fue el fortachón. Decía, peso. sí, era uno ese y que además no se debía tampoco a su Es la política divisa a nivel, económica, ¿no? es la moneda a nivel mundial que más ha perdido valor. Más, O sea, más golpeada. En proporción de la fortaleza que tenía, precisamente. En esa proporción ha perdido muchísimo valor. Más de 7 Mucho. pesos. Estaban 18 y tantos, ¿no? 35% ha perdido. Sí. Mucho no, valor. no, Entonces, devaluación. esto está apenas empezando. Lo que realmente preocupa al mexicano, de arriba, del medio y de abajo, es su vida. Porque lo del COVID es vida, ¿no? Lo Sí, otro, claro. por supuesto, es de suma importancia para la República. Cuando esto pase, pues nos vamos a encontrar con ese escenario, ese enorme monstruo de la economía mexicana totalmente devastada.
y el gobierno de México no se ve en la capacidad para poder enfrentar ese enorme reto, no lo veo. Veo a un secretario de Hacienda, pues simple y sencillamente obedeciendo lo que dice el presidente o no, asesorando al presidente como debiera ser, porque si el presidente lo escuchara, que es gravísimo que un presidente no escuche a su secretario de Hacienda, pues otra cosa sería, es decir, tendría mejores formas de enfrentar económicamente este problema. Qué diferente la actitud del anterior secretario. Vio con muchísima visión, no esto del petróleo, no esto no, simplemente que al interior del gobierno no había orden y que imponer medidas de criterios científicamente aplicables desde el punto de vista de la economía no era posible ante un voluntarismo político del presidente de la República. Por eso dijo, me voy. Y en esa tesitura debe estar el secretario de Salud. Pobre su circunstancia personal, porque estoy plenamente seguro, y creo yo que cualquiera de nosotros no estaría así, estará a punto, o ya renunció, y le habrá renunciado 1000 veces al presidente de la República, y le han dicho, no te vas porque me armas aquí un desajuste, ¿no? Sí, Entonces, imagínate, ¿no? No, pues sí, pero ¿quién pudiera ver al secretario de Salud en buenos términos ahorita, ¿no? Así como está el pobre. Pero bueno, en cuanto a la cuestión económica, pues mientras prive sobre la ciencia económica el voluntarismo presidencial, poco podrá hacerse en México. Oye, Jorge, pero ya el presidente de la República hizo un video donde nos dice que decidió bajar el precio de la gasolina en México, ¿no? Y en todo el mundo, ¿eh? Bueno, en todo el mundo bajó, ¿verdad? Sí, por ahí anda un meme que dice que en 73 países también logró bajar el precio de la gasolina. Me parece una declaración bastante, digámoslo, dudosa, ¿no? Porque el precio de la gasolina se compone de tres, ahora sí que hay tres componentes. El precio del petróleo, por supuesto, el precio de la logística para llevar la transformación del petróleo a gasolina y de la gasolina a la estación de servicio, y el IEPS, creo que se llama el impuesto especial de la producción y servicios, ¿no? Que ese no ha variado. Entonces, hay subsidio a veces y a veces no, ¿no? Sí. Y entonces la reducción tiene que ver, lo dicen todos los analistas, con el precio del petróleo que se ha desplomado. ¿Cómo ves ahí? Yo lo veo, a mí me da muchísima risa. Una devaluación como la que hemos sufrido en México, debemos de tener conciencia de que la pérdida de valor de nuestra moneda es un empobrecimiento del país como tal. O sea, somos hoy un 30% más pobres que hace 6 meses. Sin lugar, Sí. En términos rudos, eso sí, o sea, nos alcanza menos lo que tenemos que comprar. La devaluación nos hace más competitivos industrialmente, posiblemente como exportadores. Nuestros precios son más baratos, obviamente. Podrá tener algunos, pero yo no sé hasta dónde lleguemos, ¿no? Lo del precio del petróleo no debemos olvidarlo, o sea, es una guerra comercial. El petróleo nosotros como país no podemos definir el precio del petróleo. ¿No? Ni siquiera somos importantes en el ámbito de la producción petrolera, ¿no? Yo no sé por qué apostamos como nación por un proyecto del cual nosotros no tenemos la capacidad de influir en el precio. No somos actores importantes ni preponderantes. Realmente somos actores muy secundarios y hasta terciarios, ¿sí? Producimos 1.700.000 barriles cuando la producción mundial ronda sobre los 100 millones de barriles diarios, o sea, el 1.7%, no, o sea, no hay forma. No alcanza ni para el consumo nacional. No es importante. La guerra se debe a que Rusia y Arabia Saudita no se pusieron de acuerdo. Hay noticias de que va más allá de una política petrolera, sino que no se ponían de acuerdo en muchas políticas regionales. ¿Sí? Ambos tienen intereses. Están chocados de Irán. Ambos tienen intereses sobre Irán, sobre Siria, sobre esa zona del Medio Oriente que es tan conflictiva. La única manera de ponerle un alto a Rusia era pegarle durísimo donde más le duele, que es en el precio del petróleo. Arabia Saudita sí tiene el costo de producción de petróleo más bajo del mundo. A ellos les cuesta $4 producir un barril de petróleo. Ellos pueden aguantar
lo que sea, no les importa. ¿No? Rusia, ¿no? Ujú. Rusia tiene un costo de producción de petróleo muy parecido al de México. Les va a pegar muy duro a lo que es a lo que son los países petroleros como Venezuela, como México, nos va a pegar durísimo todo lo que resta del año. El petróleo no se va a el que crea que el precio del petróleo se va a reponer, no, el precio del petróleo va a andar muy bajo en los próximos años. ¿Por qué? Porque teníamos 100 millones de barriles diarios de producción, más o menos un consumo de 97 millones de barriles diarios. Ahorita dicen que se cayó entre China y que estamos por recibir informes de cuánto se cayó la producción, el consumo de petróleo de la India, que es un país que nadie habla, pero que son 1.500 millones de habitantes también. Y se piensa que este año podemos estar terminando sobre 70 millones de barriles consumo. diarios de consumo. Además con una economía deprimida. Colapsada. Por este virus, ¿no? Colapsada. El precio del petróleo no se va a levantar. El proyecto, yo siento que lo mismo que les decía, el proyecto económico del país se tiene que replantear. O sea, a mí como me gustaría ver al secretario de Hacienda, al presidente de la República y demás actores importantes sentarse y decir, señor presidente, se nos acabó el proyecto, se acabó el sexenio, vamos a inventar otra cosa, vamos a inventar otro proyecto, vamos a inventar algo más porque tenemos que sacar el país adelante. El petróleo los próximos 3 años va a andar en precios muy bajos porque la economía no va a ser inmediato. Y obviamente los ingresos del gobierno por la pérdida de la competitividad del precio del petróleo, más la baja natural que se ve venir en el pago de impuestos de un sector productivo que va a entrar en atonía, si ahora, es que ya lo estaba ahora peor. Yo ¿no? quisiera saber que mañana salga en la mañanera la secretaria Nale a decir cuánto está costando ahorita, cuánto subió el proyecto de Dos Bocas, porque muchos en dólares, señor. Así es. ¿Cuánto subió? ¿Cuánto nos va a costar? Y si vale la pena invertir en una industria refinadora con un mercado energético colapsado, no en México, a nivel mundial. Y como colofón, Alfredo, pues la Cámara de Diputados autoriza la reelección por 4 periodos inmediatos para los diputados federales. Muy cuestionado por la oposición. Digo, lo votó Morena, PT, todo el Verde, el PS, todos los aliados, pero no estuvieron ahí, pues toda la oposición, PAN, todos los demás partidos. Es un hecho inédito, aunque bien desde 2014 me parece, ya estaba autorizada el tema de la reelección, pero no estaba reglamentada. Muy cuestionada porque lo hacen en lo oscurito, es decir, sin hacer grandes anuncios, lo meten en el orden del día y se autoriza por 258 votos en la Cámara de Diputados. Muchos dicen que este es un escenario que es difícil, en el que es difícil que Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena y del Congreso de la Cámara Baja, se haya aventado el tiro solo, ¿no? Sin pedir opinión para arriba, ¿no? Hacia el presidente. Otros dicen, ya López Obrador, el presidente, declaró que pues esto no podía ser. David Monreal, también el presidente del Senado, porque esta iniciativa tiene que irse al Senado, dice que tampoco. Pero muchos analistas dicen, Alfredo, y lo reproduzco tal cual, hay muchos medios analistas en medios nacionales que lo están señalando, que esto quizás fue un ensayo para medirle el agua a los camotes, a ver cómo reaccionaba las fuerzas opositoras y ¿cómo se llama la sociedad mexicana? ¿Cómo ves el tema? Bueno, para empezar, como ya lo apuntaste, en el 2014 se hizo la reforma constitucional, es decir, la reelección ya está, ya es un hecho en México. Faltaba la reglamentación. De otra manera, no sería aplicable para esta elección del 2021. Y como van las cosas, a pesar del intento a lo mejor tampoco ya va a dar tiempo. Esto que hizo Mario Delgado, apresurado para hacerlo, es porque está previendo que se vayan a suspender los periodos de sesiones antes del inicio
del proceso electoral. Y la ley electoral dice que no se puede hacer reforma electoral alguna En el año de la Durante elección, el ¿no? proceso electoral. no, antes, El proceso ya electoral. durante el proceso electoral. Entonces tenían que sacarlo necesariamente ahora. Necesariamente para ellos. Necesariamente, no, para la aplicación, pues, finalmente Pero todos no los pasaba partidos, nada si no, todos lo, los si no partidos, lo reglamentaban ahorita, ¿no? bueno, sí, en la hipótesis de que no lo reglamenten ahorita y que ya no haya oportunidad de hacerlo, esa Pero es reforma interés de Morena, constitucional. porque vienen las No, pero es elecciones que del también 21. la reforma constitucional la aprobaron los priistas, los panistas, Claro. todos, ¿no? Menos los la de Morena. reelección, menos lo de Morena porque todavía no tenían Pero los que representación. ahora están votaron Eran en los del contra, ¿no? PRD. Pero digo, me refiero a que lo hicieron por tiempos, obligado por los... Así lo veo yo, no he platicado con Mario Delgado para que me lo diga. Pero, es decir, yo como coordinador, como responsable ante el presidente de la República, y de un asunto agendado de esta importancia, pues tengo que sacarlo a como dé lugar. Lo que no le gusta al presidente de la República es no tanto la reelección, porque, insisto, ya es constitucional. No le gusta el hecho de que tú, siendo diputado plurinominal, vayas a ser otra vez diputado plurinominal. Así nada más porque ya dice la ley, No tienen que dejar el la cargo ni pedir reglamentaria. licencia, nada, Y ¿no? porque además estás como diputado usufructuando un recurso público como funcionario público, y eso no. Eso no. A eso es a lo que se opone el presidente de la República. ¿Cómo que no vas a solicitar licencia siendo diputado para ir a campaña? Eso no. Porque además legalmente no es decir, eres funcionario público, te vas a campaña y vas a utilizar recursos públicos para la campaña, Claro. el recurso que tienen los diputados para hacer campaña. Entonces, ese es el asunto, ¿no? No, y lo otro de que la reelección presidencial, bueno, yo creo que ya en estos tiempos, tanto el COVID y el problema económico le estarán bajando muchísimo a López Obrador y la edad. Jorge. ¿Qué opino de ello? Yo creo, fíjate, yo estoy a favor de la reelección de los diputados, estoy muy a favor porque sí requerimos diputados más profesionales, requerimos una profesionalización de nuestro cuerpo legislativo, gente que ya dejar a un lado tanta improvisación, tanta gente que no debería de estar ahí en nuestras cámaras. Sí siento que está bien que está bien la reelección. No sé hasta cierto punto si sea bueno, si sea malo, que pida licencia antes de que se reelijan. Ya la gente, nosotros como ciudadanos debemos tener la madurez de votarlos o no votarlos, Claro. de saber quiénes son y de saber quiénes son. La figura del plurinominal hay que revisarla, porque todos los candidatos han prometido acabar con los plurinominales. Y pasa el Por tiempo algo, y nada, ¿no? Por algo no pueden. O sea, Peña Nieto fue una de sus principales ofertas, ¿no? Así Vamos es. a acabar con los plurinominales. Y no pudo. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses de los partidos políticos. La reelección en sí a mí no me preocupa. Digo, pues los que se sientan cómodos con sus diputados lo votarán, y los que se sientan incómodos pues lo tacharán, que es la democracia. Y creo que en una segunda gestión muchos diputados la podrían hacer muchísimo mejor, ya aprendieron a legislar. Y ya no van a cometer los mismos errores. No sé, a mí no me parece del todo mala idea. Y así como los alcaldes, bueno, que los alcaldes repitan tampoco me parece mal. O sea, creo que es un proceso, es parte del juego democrático. Hay que poner un límite, ¿no? Porque si no, Claro, se disparan, ¿no? Si no se van nunca, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, mi muy, muy humilde opinión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues se nos agotó el tiempo a esta emisión número 250. Esperemos vernos el próximo lunes, dependiendo de las circunstancias y cómo se presente el fenómeno, esta pandemia, una pandemia del COVID-19.
ya estaré a través de Sociedad 3.0, estaremos anunciando si continuamos con la programación habitual o pues tenemos que también tomar resguardo como lo recomiendan las autoridades sanitarias del país y a nivel estatal. Muchas gracias, Alfredo, por esta emisión. Gracias, Jorge. No, Carlos, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención. Soy Carlos Luna Escudero y estaremos al pendiente de lo que acontece en las próximas semanas. Muchas gracias. Sociedad 3.0 Multimedios presentó